iniciamos, ahora continuamos con el tema práctico porque hay muchas eventualidades que tenemos que tratar y saber qué hacer. Recuerden que esto no es un tema solamente de médico, de personal de salud, es un tema que nos involucra a todos. La primera pregunta, de repente lo más común, heridas. Hubo un evento, me corté, me cayó una piedra, etcétera, y tuve una herida. ¿Cómo contener? Primero, hay que tener claro que los primeros auxilios son técnicas. Son técnicas que cualquier persona lo puede utilizar, lo puede realizar en favor de la persona que está herida. Ahora, esos primeros auxilios se fundamentan en 3 principios. A ver. Verificar, llamar y atender. ¿Qué verificamos? Como ya lo mencionó Javier, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si el paciente está consciente o inconsciente, si está sangrando o no está sangrando. Y adicionalmente a eso, si la escena es segura o no. Si la escena es insegura, no debemos de ingresar. Debemos esperar a los especialistas para que puedan ingresar a socorrer a la víctima. Pero es una premisa, el que quiere ayudar primero tiene que ayudarse a uno mismo. Exacto. ¿No? O sea, no hay que a la loca entrar a ver qué pasa, no. O sea, yo no quiero ser una carga más para toda Porque después nosotros tenemos el dato de repente de que hay una víctima y cuando llegamos encontramos 3. Exacto. ¿No? Entonces no nos vamos a dar abasto. Okay. El otro principio es llamar. Después de haber verificado qué ha sucedido, llamamos a nuestro sistema de emergencias. En este caso, nuestro sistema de emergencia del país es los bomberos, que es el 116, o el SAMU, que es el 106. O sea, números que debemos de tenerlo presente siempre, e inclusive 116 si desean 106. En sus casas, exacto, si desean en sus casas lo pueden colocar al costado del teléfono en grande, ¿no? Exacto. Y después de haber llamado e informado qué es lo que sucedió, recién pasamos a atender. Claro, porque lo importante es saber que mientras venga la ayuda, esto es lo que nosotros podemos hacer. Exacto. Como sociedad civil. Es lo que tenemos que hacer, al menos para mantener y evitar mayores complicaciones. Exacto. Los primeros auxilios se aplican para disminuir el porcentaje de muerte o disminuir las lesiones que pueda tener a largo plazo la víctima. Acá tenemos a Mari que nos está acompañando. Gracias, Mari. ¿Qué pasa si hay una hemorragia? Muy bien. Ahora, al momento de atender, supongamos que se cortó, ya hemos verificado, ya hemos llamado. Toda persona debe tener claro el concepto en su cabeza de que los equipos de bioseguridad son muy importantes. Guantes, lentes, mascarillas. En este caso no vamos a utilizar las mascarillas para que nos puedan escuchar, pero es importantísimo que utilicemos esos equipos. Y hacer una mención que el tema de los guantes los podemos conseguir, son sumamente baratos, no necesariamente son guantes estériles, o sea, los podemos tener en casa, en el carro, unos sachets muy pequeñitos, o sea, no pensemos que son cosas caras, son cosas que tendríamos que tenerlo en casa. En todas las farmacias lo venden. O sea, es algo que debe de estar, inclusive debería estar dentro de porque por regla general, si encuentro secreciones, yo con mi mano limpia y pelada no tengo que agarrar secreciones. Si sangre. Exacto, también tenemos que entender qué hacer con Mari. Muy bien, vamos a la parte de práctica. No. Supongamos que Mari se cortó el brazo, se cortó a la altura de la muñeca. En este caso, el primer concepto, en el caso de sangrados que vamos a tener, es primero aplicar un apósito. Aplicar un apósito, colocar en forma cómoda a la víctima. Se le aplica un apósito en la zona donde está sangrando. ¿Qué sería en este caso el brazo? En este caso sería el brazo. ¿O podemos hacerlo en ese, de repente se puede ver mejor en ese brazo? ¿Sí? ¿O terminar ahí? Sí. Claro. E inmediatamente después de haber de haber aplicado el apósito, si la persona sigue sangrando, podríamos aplicar otro apósito adicional, pero nunca después de haber puesto un apósito, retirarlo, porque ya se está formando un coágulo. Nos referimos a apósito a un pedazo de tela que tenemos que tiene algodón interno. En caso que no tuviéramos, en todo caso, la tela más cercana y más limpia que tengamos a la mano, ¿no? E inclusive podremos utilizar toallas higiénicas. O toallas higiénicas. Porque absorben. Me dices, si por ahora sigue sangrando, no es que saque el apósito, sino que coloco otro encima. Colocamos otro encima para poder evitar, si es que se ha formado un coágulo, que se empiece a sangrar otra vez, ¿no? E inmediatamente vendamos la zona. Pero este vendaje tiene que ser apretado, a presión. Ya, que esté bien ajustado ahí. Un concepto claro que debe tener la gente en sus casas es que existen 2 tipos de hemorragia. Una hemorragia arterial y una hemorragia venosa. La hemorragia venosa normalmente no va a salir a presión y es un color, la sangre que sale es un color rojo oscuro, más o menos vino, por ahí. Normalmente cuando es venosa se controla con lo que está haciendo Carlos en estos momentos: apósito y venda. Si fuese arterial ahí de repente la compresión es más fuerte, ¿no? Si es arterial, la sangre va a salir a presión y no va a parar la sangre, no va a parar de sangrar. Entonces, en ese caso, inmediatamente, sin perder el tiempo, debemos de colgar un torniquete. Importante tener vendas en casa, realmente vendas, se compró un sol 50, están las vendas, o sea, es cosa muy barata. Aprovechando que Mari está acá,
¿Qué ocurrió si Mari además tiene una fractura? Primero, ¿cómo evidenciar que tiene una fractura? Eso es importante. ¿Inmovilizo o no inmovilizo? ¿Cómo saber ello? Para poder nosotros inmovilizar o para poder tratar debemos de tener claro dos conceptos, que existen dos tipos de emergencia, una emergencia de trauma y una emergencia médica. La emergencia de trauma normalmente suceden por eventos traumáticos. En ese caso, deberíamos de sospechar de que tenga alguna lesión en la columna cervical. Si tiene lesión en la columna cervical, no mover al paciente. Por favor, desde sus casas. No muevan a la víctima si sospechamos que se ha golpeado o la cabeza o el cuello. Si podemos descartar que se ha golpeado la cabeza o el cuello, podemos continuar con el tratamiento. En este caso, Carlos ahorita está aplicando un torniquete. Si se dan cuenta, en sus casas es muy fácil aplicar el torniquete. Se utiliza cualquier tipo de tela con una varilla y se empieza a girar. ¿Cuánto tiempo tengo que estar con la varilla ahí ajustando, comprimiendo? Se gira la varilla hasta que el sangrado cese. Acá hay un dato importante. Debemos de tener en cuenta de que si no podemos terminar de ajustar el torniquete porque, entre comillas, al paciente o a la víctima le duele, eso se queda de lado. Debemos de aplicar el torniquete. Independientemente de esto, paralelamente. ¿Por qué es tan importante el torniquete? Porque calculen, todos en sus casas pueden hacer algo importante. Calculemos cuánto de sangre tiene cada uno en sus casas. Multipliquen su peso por 70. Supongamos que una víctima pese 50 kilos. Lo multiplicamos por 70, son 3.500 mililitros de sangre que tiene. Si pierde 2 litros de sangre, el paciente ya no tiene mucha probabilidad de vivir. Entonces es importantísimo el uso de torniquete. Es muy importante. ¿Qué ocurre, y aprovechando el tema de una fractura, por ejemplo, en miembros inferiores, en piernas? En el tema de las fracturas hay dos conceptos claros, que existen fracturas abiertas y fracturas cerradas. Las fracturas abiertas, vamos a ver el hueso. Para este lado, vamos a ver el hueso. Vamos a ver el hueso externo. Entonces, inmediatamente, si vemos el hueso, nunca, por favor, en sus casas, nunca traten de introducir el hueso a su posición normal. Van a producir mayor daño. La labor de huesero no es labor de nosotros, porque podemos hacer más daño. Exacto. Y sobre esa herida, sobre ese hueso que está sangrando, porque va a sangrar, debemos de colocar un apósito húmedo, porque dentro de la producción de energía, de la transferencia de energía, hay mucho intercambio de calor. Entonces al paciente va a sentir que quema esa zona. Por eso es importante que le coloquemos un apósito húmedo. Y inmediatamente lo vendemos. Acá estamos utilizando cartones. Exacto, a eso es lo que quería llegar. Inmediatamente después de vendar, pasamos a inmovilizar el miembro. Si bien existen equipos para hacer esto, pero recordemos que acá estamos ante una emergencia y todo lo que estamos utilizando son cosas que la podemos encontrar en casa. Exacto. ¿Quién no tiene una caja de cartón en casa, la dobla y producir y hacer todo ello? E inclusive, si no tenemos caja de cartón en casa, podemos utilizar una revista, papel periódico doblado, cualquier material que dé rigidez al momento de que... Por A o B, no tengo caja de cartón ya, que es raro ya, que no tenga, puedo utilizar frazadas, algo, enrollarle y hacerlo más. No tenemos nada, en el peor de los casos, no tenemos ni cartón ni periódico, utilizamos el mismo miembro. Podemos utilizar el mismo miembro sano y... Exacto, lo que llamamos nosotros una inmovilización anatómica. Si esta pierna no es la fracturada, vendo las dos y esta me va a servir de... Exacto. Y nos sirve ya de y otra cosa importante que mencionaste es, ante un accidente lo primero que hacemos es levantar al paciente, al accidentado, y como tú dices, la columna vertebral es sagrada, porque muchas veces movemos y lo vamos a tener un tema peor. Los que están en su casa deben de tener en cuenta que en la columna se encuentran los centros nerviosos del corazón y de los pulmones. Exacto. Si lesionamos esa área, vamos a tener a un paciente en parada cardíaca y lógicamente muy poca probabilidad de que salga. Y acá otra cosa, acá no nos interesa tener la herida antiséptica, sino también... En el prehospitalario es lo menos que tratamos de cuidar. Exacto, acá lo que queremos es evitar. Exacto, llega a la clínica o al hospital y le van a colocar los antibióticos. Antes que se nos vaya también la idea, porque de verdad el listado es grande y me gustaría de nuevo invitarlos para otros oportunidades, el RCP. La reanimación, de repente si lo podemos hacer acá, el RCP, quiero que en casa esté bien claro cuándo
empezar a hacer esta reanimación y saber que la reanimación la podemos hacer nosotros. Exacto. Me refiero a todos los que estamos en casa. El RCP, si bien no es una emergencia de trauma, aquí es una emergencia médica. Exacto. Entonces aquí no sospechamos de lesión en la cabeza. ¿Okay? Supongamos que tenemos a un paciente inconsciente, se tornó inconsciente delante de nosotros. ¿Qué debemos de verificar primero? El estado de conciencia. Ya. Bueno, lógicamente verificamos que la escena sea segura para poder vamos por acá. Atender y verificamos. Ok, acá nomás quedamos. Perfecto. Verificamos que la escena sea segura para poder atender. Verificamos si el paciente está consciente. Si no responde, preguntamos algo, exacto, si lo movemos. No responde. ¿Encuentra usted bien? Si no responde, verificamos el tórax por 5 segundos solamente para ver si se levanta o no. Ok. Verificamos el tórax por 5 segundos. Si no se levanta, inmediatamente activamos nuestro sistema de emergencias médicas. Después de haber activado el sistema de emergencias médicas, pasamos a verificar el pulso. ¿Dónde tomamos el pulso? Muy sencillo, si en su casa los pueden practicar en estos momentos. Ubíquense todos la manzana de Adán o el cartílago cricoides y vamos a subir en diagonal hacia cualquiera de los dos extremos o lados aproximadamente 2 dedos. Ya. Aproximadamente 2 dedos. Y ahí vamos a encontrar nuestro pulso carotidio. Ok. ¿No? Lo verificamos por 10 segundos y si no tiene pulso, el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Debemos iniciar las maniobras de manera inmediata. ¿Cómo empezarlas? Ubicamos las mamilas del paciente, trazamos una línea imaginaria y en el punto medio ubicamos el talón de nuestra mano. El talón de nuestra mano. E inmediatamente sobre la mano que hemos colocado sobre el paciente colocamos la otra mano y nosotros nos colocamos a una altura adecuada para que nuestro tórax haga la presión. No es que tenga que doblar los son los brazos. Es importante también recalcar, ¿no? Que es el peso del tórax el que va a bajar. Exacto, no son los brazos, porque tengan en cuenta, se tiene que hundir el tórax aproximadamente 5 centímetros. 5 centímetros se tiene que hundir el tórax. Entonces, y empezamos a comprimir. Las compresiones tienen que ser fuertes, profundas y rápidas. A una velocidad promedio de 100 compresiones por minuto. Ya. Y empezamos contando hasta 30. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y la idea de eso es no tener miedo que si hay fracturas en el futuro, porque el problema acá no es fractura, el problema acá es reanimar ese corazón. Esto es importante. Exacto. Acá el paciente, no importa si se le fracturan las costillas, lo importante es que el paciente poder reanimarlo. E inmediatamente, después de haber cumplido las 30 compresiones, pasamos a hacer las ventilaciones. Y aquí tenemos una maniobra pero muy importante. La maniobra frente-mentón. Una mano en la frente, 2 dedos en el mentón y lanzamos hacia atrás o estiramos hacia atrás la cabeza. Extender toda la vía aérea, ¿no? Inclusive en sus casas lo pueden practicar. Traten de roncar. Roncando, lleven su cara hacia atrás y van a ver cómo se libera acá la vía aérea. Ha hecho algo importante Carlos, ha colocado acá un paño, una telita, porque lo importante también es eso, ¿no? Yo no puedo hacer respiración boca a boca a alguien que no conocemos y no sabemos cuáles son los antecedentes de este paciente. O sea, tampoco podemos hacerla loca, tenemos que evaluar bien la situación. Exacto. Y eso lo podemos hacer con un pañuelo, con una tela. Podemos utilizar un pañuelo, lo ideal es un dispositivo, algo de ello, ¿no? Es un dispositivo de barrera, un protector boca a boca, pero podemos utilizar un pañuelo, algo que tenga poros y permita traspasar el aire. Perfecto. ¿Y cuántas respiraciones? Se hacen 2 respiraciones con un intervalo de 1 segundo. La respiración solamente debe durar 1 segundo. Ya. Y ver que el tórax se eleve. E inmediatamente volvemos a hacer las 30 compresiones. O son 30 por 2 respiraciones. 30 por 2 hasta que venga la ayuda, se supone que la ambulancia está llegando. Exacto. ¿Qué hacer en el caso de niños? Esto sí. En el caso de lactantes, la posición cambia. El procedimiento es el mismo. Lo único que va a cambiar es la posición. La hiperextensión es la misma, la compresión es la que va a cambiar. Ya no, en el niño no vamos a poder hacer con toda una mano. Entonces realizamos 2 dedos, después del pulgar, los 2 dedos siguientes después del pulgar, a la misma altura por el borde inferior, colocamos y comprimimos. Igual, 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, igual, 5, 32, 6, tanto para adultos, tanto como para niños. Exacto. Pero en el caso de niños, solamente con 2 dedos, que es lo que vamos a comprimir. 20, tengan en cuenta que hablamos de lactantes de 0 a 1 año. A 1 año. ¿No? De 0 pasado 1 año ya se comporta como adulto. Como niño. Como niño, perdón. Exacto. El otro tema es siempre vigilar que en la boca no haya nada, ¿no? Que no exista ningún resto de alimento ni nada por el estilo. Ahora,
Lo que pasa es que normalmente en el adulto la parada cardíaca se da por una falla cardíaca, pero en el niño normalmente se da por atoro. ¿Cuál es lo que deberíamos de saber para concluir esto? El tiempo es tan mala gente en estos casos que tendría que saber con respecto a RCP, con respecto a hacer un buen torniquete, con respecto a inmovilizar. Primero, debemos de tener en cuenta que cualquier persona lo puede hacer. Exacto, eso es importante. Debemos de practicar constantemente, pero por eso, para practicar, debemos de buscar a personas especializadas, porque al igual que la medicina, las guías de primeros auxilios van cambiando. Si alguien quisiera contactarse con ustedes, ¿por dónde lo puede hacer? Yo he visto una página web muy interesante de ustedes. La página web www.sarperu.org. Ahí tienen toda la información de nuestra institución, los cursos que brindamos. Qué bueno. Y sobre todo porque es una institución sin fines de lucro. De repente se pueden ingresar a esa página, va a ser muy interesante todo lo que pueden hacer ellos y capacitar. Es www.sarperu.org. Sarperu.org. En las redes sociales estamos en el Face. Por el Facebook también lo van a ver. Nosotros tenemos un programa anual de capacitación gratuita hacia el público. Así que los voy a comprometer porque ahí de verdad no tienen todo lo que tenemos. Encantado, encantado. Espero que les haya podido servir a todas las personas en sus casas. Espero que esto les sirva para poder estar preparados para cualquier emergencia. Ok, muchas gracias muchachos y sobre todo gracias Mari por habernos apoyado, así que te debemos un buen desayuno. Así que damos pase a Pati y muchísimas gracias y ya os olvide, esto es tarea de todos nosotros. Bien, gracias Juan Carlos, de nuestra modelo Mari también, y el grupo de paramédicos que hoy te ha acompañado, sin duda muy ilustrativo todo lo que hemos aprendido. Ojalá usted haya tomado también nota en casa, ya lo sabe, hay que actuar con mucha calma ante una emergencia para de esta manera poder también brindar soporte a nuestros familiares o a quienes más lo requieran. Si guardamos la calma, vamos a poder actuar de mejor forma y manera. Hasta aquí la presente edición dominical de TV Perú Noticias. Como siempre, muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos hoy en la noche también con más noticias aquí en TV Perú. Hasta entonces, permiso.